Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, gracias te damos por esta palabra que abrimos esta mañana, y la cual invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, sin el cual no podríamos exponerla. Necesitamos de su iluminación, de que Él abra nuestro entendimiento, y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto también para escuchar esta tu palabra. Pedimos que al oírla tu Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros, que podamos responder a ella conforme lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta mañana de esta tu santa y sagrada palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alguna vez he contado la historia de una persona un buen hermano, que cuando recién llegamos a la iglesia, él nos hablaba mucho del Señor. Fue como un hermano mayor para nosotros. Pero con el tiempo veíamos que su consagración al Señor, su devoción, su adoración, su servicio iba decayendo paulatinamente, hasta que un día un hombre que él mismo contaba, que decía pensar que antes, el día 25 de diciembre, me encontraba siempre tirado a un costado del jardín, borracho, totalmente alcoholizado, sin saber ni siquiera dónde estaba. Y hoy estoy libre. Jesucristo me ha hecho libre de esta esclavitud del alcohol. Y con el tiempo, con los primeros años, fuimos viendo cómo su relación con Dios, su adoración al Señor iba decayendo. Hasta que un día nos dijo que no iba a venir más a la iglesia, al templo, a adorar al Señor. Y cuando yo le pregunté: ¿pero por qué no va a venir más a la iglesia? Él dijo: porque yo sigo siendo diariero, porque sigo vendiendo diarios. Y yo pregunté: ¿cuál es el problema? Él dijo: lo que pasa es que cuando yo vine aquí,
Me dijeron que yo iba a prosperar, que yo iba a aumentar todo, mis ingresos, y que yo iba a dejar de hacer lo que hacía. Pero entonces tu acercamiento a Dios fue solo por interés. No importa cómo fue, pero no vengo más. Y lamentablemente hay muchas ocasiones en donde las personas tienen actitudes equivocadas al acercarse al Señor Jesucristo. Frente a los problemas de la vida, sea cual fuere, el trabajo, el matrimonio, la familia, tienen actitudes equivocadas. No significa que uno no pueda venir a buscar de Dios para que intervenga en nuestro hogar. Pero importa mucho la actitud con la cual nos acercamos a Jesús, caminamos junto a Jesús, le presentamos a Jesús nuestro problema. Y creo que el gran problema que existió y sigue existiendo es cuando nos olvidamos de que Jesús es Dios. No es un curandero, no es un chamán, no es un mago, no es alguien a quien le pedimos algo para que lo haga y luego nos olvidamos y nos marchamos. Y hay aquí en esta historia, previa a la multiplicación de los panes y los peces, tres grandes actitudes, algunas correctas y otras no, que tenemos que aprender de la palabra del Señor para que algunas estén en nuestra vida y para que otras podamos desecharla. La primera actitud que la palabra de Dios nos enseña en este párrafo que acabamos de leer es una actitud equivocada al acercarnos o al estar con el Señor Jesucristo y tener que enfrentar un problema. Y es la actitud de la incredulidad. Puedo tener a Jesús cerca, puedo haber visto las cosas que ha hecho el Señor Jesucristo, sus milagros, señales, prodigios, intervenciones en la vida de las personas, pero todavía sigo siendo incrédulo. Y la incredulidad es una de las grandes cosas que debemos, actitudes que debemos quitar de nuestra vida. Y si no tenemos la fe necesaria, debemos pedirle a Dios que nos dé esa fe, ese don de Dios, para creer firmemente en su palabra frente a problemas o circunstancias de la vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, desde los versículos 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. La actitud de incredulidad prácticamente llevada a un extremo es la actitud que encontramos en este primer párrafo y por parte ni más ni menos de uno de sus discípulos, de uno de los que está caminando con él hace tiempo, de alguien que ha visto señales, prodigios, milagros, que ha comido, dormido a su lado, que ha escuchado sus enseñanzas, que sabe perfectamente bien por qué esta gran multitud viene al Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo va a probar a Felipe, la respuesta de él realmente es absolutamente decepcionante.
vamos a comprar pan para que coman estos es la palabra de Jesús. Pero es una palabra para probarle. Y esta es una enseñanza que tenemos que sacar nosotros. Que frente a los problemas determinados en la vida, muchas veces Dios nos está probando. Dios está probando nuestra fe en Él para ver si reaccionamos con fe, confianza, seguridad, esperanza de que Él va a intervenir en determinado momento en nuestra vida, o estamos reaccionando con un nivel de incredulidad que asombra, como es el caso de Felipe. Decía esto, dice la palabra del Señor, ¿para qué? Para probarlo. Porque Él sabía lo que iba a hacer. Las multitudes no se iban a quedar sin comer. El problema particular de esta multitud era el hambre. Como fue en uno de los pasajes que leímos en la segunda carta, en el segundo libro de Reyes. Como leímos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el poder de Dios obrando. Son los dos extremos que tenemos que reunir en nuestro corazón. Hay pruebas en la vida, pero hay poder de Dios para intervenir en esas pruebas. Y esto es lo que nos enseña este primer párrafo, este primer punto, que ante una circunstancia determinada, precisa, como es el hambre, la multitud a la que hay que alimentar y que no hay de dónde, Dios prueba también a sus discípulos y sus discípulos salen mal parados. Este Felipe sale mal parado de esta situación porque la respuesta que da Felipe, 200 denarios vendría a ser casi como un año de sueldos. 200 días de sueldo, a lo que diríamos hoy. Sin embargo, lo que él está diciendo allí, 200 denarios de pan, no bastarían para que cada uno tome un poco. Mira el grado de incredulidad, ¿no? Así que con 200 días de salario no alcanza para comprar pan para alimentar a uno solo. Una ceguera espiritual. Totalmente tergiversado. Totalmente equivocado. Con lo que se puede hacer con el dinero y totalmente equivocado con lo que Jesús puede hacer. Por eso es que la actitud de incredulidad es una de las actitudes que nosotros tenemos que evitar absolutamente en nuestra vida y aprender que cuando estamos frente a circunstancias difíciles, cuando quizás no hay humanamente salida, lo que menos tenemos que anidar y animar en nuestro corazón es la incredulidad. Y aprender a tener la seguridad de que Dios puede intervenir, de que Dios va a intervenir en nuestras vidas, porque somos sus hijos. Pero por el otro lado también preguntarnos, ¿no nos estará probando Dios con esto? ¿No estará Dios sabiendo que Él sí va a hacer algo en determinado momento en nuestra vida, pero nos está probando para ver si actuamos como es debido, si actuamos equivocadamente? La verdad es que preferiría que cuando alguien se va a retirar tanto, prefiero que no venga. Una actitud de incredulidad, una actitud totalmente equivocada. Pero recalco esto porque quizás es lo más importante de el punto aquí. Poder ver que Dios va a obrar
orar porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Por un lado, y por el otro lado, pensar si Dios no nos está probando con lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y entonces hacer las correcciones debidas que tenemos que hacer. Incredulidad es una de las grandes actitudes tremendas, negativas para la vida del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y bien dice la palabra del Señor, ninguno espera recibir nada. Lo grave aquí es que, y la gran enseñanza también en tercer lugar, es que esta persona, Felipe, es un miembro de la iglesia. Es alguien que camina con el Señor Jesucristo. Es alguien que ha visto milagros, prodigios, señales, maravillas. Es uno de los que también Jesús mandó, como los demás. Sin embargo, ahora ante este problema, se va al otro extremo de incredulidad. 200 denarios de pan, 200 días de trabajo no sirve ni para dar de comer a uno. Una barbaridad. Sin embargo, a eso llegamos. A ver que todo es imposible, que nada se puede resolver, que nada se puede solucionar. Y esto es lo que produce la incredulidad en la vida del cristiano. No estoy diciendo que Felipe no cree en Jesús, solo que está pensando que el problema que tiene adelante ni con Jesús se puede resolver. Incredulidad es uno de los grandes temas, de las grandes actitudes negativas que tenemos que quitar de nuestra vida. Hay personas que han visto señales, prodigios, milagros, hoy mismo. Han visto sanidades del corazón, sanidades de tumores en la cabeza, paralíticos caminando. Si alguno no lo veo, sugeriría que salga un poco de su templo y vaya a otros lugares. Pero Dios sigue siendo el mismo hoy. Dios sigue haciendo estas obras hoy. Me niego a confesar a un Jesucristo sin poder. A un Dios todopoderoso y soberano que no tiene poder. Si algo no sucede es porque Dios quiere, no porque no pueda. Pero también he visto tantas veces personas que han visto verdaderas circunstancias en otras personas terribles y ser sanadas, libradas de demonios. Y sin embargo, tener esta actitud de incredulidad de no volver nunca más a un templo. Y sacar a Jesucristo totalmente de su vida. Y darle espacio para que esa incredulidad, esa falta de fe, de confianza, empiece a minar la propia vida. Hasta el punto de no volver nunca más. Debemos tener cuidado de esto. Debemos ser precavidos. Y frente a las dificultades del tipo que sea en la vida, debemos recordar que Él sabe lo que va a hacer, como dice la palabra aquí. Que quizás nosotros estamos siendo probados y de que Jesucristo tiene todo poder para hacer lo que hay que hacer. La segunda actitud que debemos de desarrollar en nuestra propia vida es una actitud de fe. Algo tan sencillo, una palabra tan corta, tan profunda, que dice tanto, que es un don de Dios, pero es algo que nosotros tenemos que también ejercer. Es la fe. Y esta fe es tanto para un niño como para una persona adulta. No tiene que ver con los doctorados, ni licenciaturas, ni bachilleratos en teología. Tiene que ver con una fe en Dios.
Jesucristo. Son sus propias palabras. Creen en Dios, crean en mí. Las exhortaciones de Jesús a creer en Él. Fe es la segunda actitud con la cual tenemos que acercarnos a Jesús frente a circunstancias puntuales. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 8. Y aquí entra en escena otro de sus apóstoles. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Otro más. De Guatemala a Guatepeor. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dio a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. A diferencia de esta gran multitud que no tiene para comer, tenemos a este jovencito sin nombre. No sabemos quién es, que ha escuchado la conversación, que ha visto la multitud, que ha tomado, a pesar de su corta edad, su conciencia de lo que hay que hacer por el prójimo. Voy a insistir con esta palabra, de lo que debemos hacer por otros. Y entonces se acerca, acaba de ver una actitud que podía haber sido perjudicial totalmente para él de parte de Felipe. Acaba de escuchar también a otro de los apóstoles del Señor, Andrés. Perfectamente podría haber pensado: bueno, si estos son los líderes, como se le llama hoy, ¿no? Palabra equivocada, inglesa, que no tiene nada que ver. Si estos son los apóstoles, los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, y ellos no creen que se pueda hacer nada, ¿qué voy a hacer yo con estos 5 panes y estos 2 peces? Sin embargo, se acerca, ofrece lo que él tiene, que no es mucho, pero es valioso. Y es importante destacar aquí que no es ni Felipe ni es Andrés el que ofrece los 5 panes y los 2 peces a Jesús, sino el jovencito. Este jovencito anónimo. Él es el que, con una plena conciencia de la situación, pero con una enorme fe en lo que Jesús puede hacer, le ofrece a Jesús lo que tiene, no lo que no tiene. Los 5 panes y los 2 peces. Los panes que este joven ofrece al Señor Jesucristo son panes de cebada. Era el pan en aquel momento, el pan de los pobres. Quiero recalcar eso. El
pan de los pobres. Socialmente era lo que los pobres podían tener y religiosamente era lo que se ofrecía como ofrenda por los pecados de adulterio y que después se tiraban a los animales. ¿Se da cuenta de lo que este muchachito trajo? Símbolo de pobreza y ofrenda que se utilizaba para los pecados de adulterio y era tirado a los animales. Esa era su comida. No comía sushi. Comía pan de pobres. Sin embargo, eso poco que él tiene es lo que él trae al Señor Jesucristo. Su único y pobre alimento es lo que él trae al Señor Jesucristo. Y con eso el Señor Jesucristo va a hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y lo va a hacer hasta que, literalmente en el griego, hasta que se hartaron de comer. Hasta que se hartaron de comer. Nosotros deberíamos tomar esta lección de fe de parte de este muchacho y poder ver que lo que somos, lo que tenemos, lo que damos a Jesús, sea mucho o poco, es valioso para el Señor Jesucristo. Esto tiene que ver y ayuda mucho para nuestra calidad de vida y para cómo nos miramos a nosotros mismos. La sociedad dice, tanto tienes, tanto vales. Pero no es así en la fe cristiana. Y el Señor Jesucristo toma estos pan de pobres, ofrenda destinada después a los animales, para hacer un milagro que va a satisfacer la necesidad de miles de personas. Muchas personas en la vida de la iglesia, al hablar del servicio al prójimo, de mostrar el servicio al prójimo, de hacer algo por el otro, de servir a Jesucristo, empiezan a evaluar y a mirar lo que tienen, lo que son, lo que pueden dar, lo que pueden hacer, y llegan a la conclusión de que no puedo dar nada, no puedo hacer nada, y no soy nada, que es lo peor de todas las cosas. No soy nada, porque quizás tengo más de 50 años y vivo en una sociedad que menosprecia a los mayores, porque quizás mi cuerpo físico no es como la moda del día enseña, que debemos, principalmente las mujeres, deben pesar 45 kilos. Si no son objeto de discriminación. Quizás no tengo los títulos apropiados para acercarme y ofrecérselos a Jesús para servir. No soy todo lo perfecto que debería ser para poder prestar algún otro tipo de servicio. Y la gran enseñanza que nos deja este muchacho, sin nombre, anónimo, pobre, pero con una tremenda fe en Jesucristo, es todo lo contrario. A no mirar nuestra edad, ni nuestra condición física, ni nuestra condición intelectual, ni nuestros bienes materiales, sino a presentarnos a Jesús como somos, a presentarle a Jesús lo que tenemos, a presentarle a Jesús como somos, porque con eso Dios puede hacer
que recibieron el milagro del nuevo nacimiento por personas que no sabían leer ni escribir, simplemente porque compartieron con él una oración, le entregaron un Nuevo Testamento. En las manos de Jesús, lo poco es mucho. Lo que tenemos es objeto para Dios, para quien nada es imposible, de hacer un milagro. En Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2, allí Moisés está como discutiendo con Dios porque Dios lo está enviando a liberar a Israel de Egipto. Presentando argumentos, que no sé hablar, que tartamudeo, que... Y Dios pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara. ¿No sabes hablar? Pues otro va a hablar por vos. Pero tenés una vara y esa vara yo la voy a usar. Y esa vara fue un instrumento de poder milagroso en las manos de Moisés para sacar a Israel de la esclavitud. Ese era el problema de Egipto. Cuando todos los israelitas al mando de Saúl, el rey, están por enfrentar a los filisteos con Goliat a la cabeza, el gigante. Cuando muchos estaban huyendo por temor de enfrentar a los filisteos y especialmente a Goliat, aparece David. Un muchachito, jovencito, al cual después de haberle puesto la armadura y empezar a caminar y ver que era molestia, sacó todo y tomó 5 piedras para guardarla en su morral. Y con una de esas piedras se terminó la discusión con los filisteos. Es importante lo que él dijo: tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y con 5 piedras, que voy a usar una sola, y te voy a cortar la cabeza. Esa fe es la que uno tiene que tener para servir al Señor y para servir al prójimo. No decir no tengo nada, sino decirle a Dios: dame de lo que tú tienes. Dame de los bienes que tú tienes, porque Dios es dueño de todo. Y para Él no hay nada imposible y Él puede hacer maravillas con lo poco que tenemos. Yo usé este pasaje antes de ampliar un templo por miles y miles de dólares, y algunos que están conmigo hace tiempo aquí lo reconocen y lo saben. Yo dije: vamos a dar gracias por lo que Dios va a hacer, no por lo que tenemos, porque no tenemos dinero. Pero Dios sí puede darnos esto, y oramos por esto. Necesitábamos ampliar ese templo y se amplió. Y después de haber orado por lo que no teníamos, pero por lo que Dios sí tenía, alguien vino y me dijo, al terminar la reunión: ¿cuántos dólares necesita? Y para empezar, no sé, 2.000, 3.000. Pues yo se lo doy. Y se produjo una catarata de donaciones que nunca, como nunca había visto. Quédese tranquilo que no me compré una 4x4. Ampliamos el templo. Dios es todopoderoso, soberano. Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Pero se requiere fe.
que nos diera de este dinero para ampliar ese templo. Juntamos unos miles de dólares y se lo dimos a un misionero en el Paraguay. Y algunos decían que el pastor ha enloquecido. Porque no tenemos nosotros. Tenemos que ampliar nosotros y este le da la plata al que está en el Paraguay. Pero Dios bendijo esa actitud. Dios bendijo esa actitud. Porque pensamos en nuestros hermanos que estaban bajo 4 chapas y 4 palos, que cuando entraba el agua se mojaban. Debemos tener esta fe de este muchacho. Debemos ejercer esta fe como este muchacho. Porque en las manos del Señor Jesucristo, lo poco que nosotros podemos tener es mucho. Y Dios puede hacer un milagro con aquello que ofrecemos al Señor. Sea con nuestros bienes, sea con nuestro tiempo, sea con nuestros dones, sea con nuestro ministerio. Pregunta que Dios nos estaría haciendo en esta mañana, o qué debemos hacernos, qué es lo que tengo para poder servir al Señor. Cuando Jesús fue presentado en el templo, allí encontramos personas mayores sirviendo. Y especialmente Ana, que lo que hacía era orar. Alguien puede no tener puede haber ya pasado por la etapa de su juventud, por el vigor físico. Sin embargo, si Dios le preguntara qué tienes en tu boca, la capacidad de orar. Por oración ha habido sanidades aquí. Una oración de nuestra hermana trajo sanidad en las rodillas de mi esposa. Por eso cuando uno dice, ¿qué tienes en tu mano? Quizás, obviamente, no van a ser 5 panes y 2 peces. Pero quizás hay muchas otras cosas que tenemos entre manos que podemos ofrecerle al Señor. El día de mi entrega al Señor le ofrecí mi vida. Ni más ni menos que eso. Porque todo lo demás era arrepentimiento y culpa. Pero tenía una vida por delante. Años por delante. Vigor físico. Y lo que le ofrecí a él ese día fue mi propia vida. A Dios no le importa tanto lo que tenemos, sino lo que le ofrecemos. Y están los que ofrecen mucho y los que no ofrecen nada. Pero la gran enseñanza que nos deja este joven, este jovencito, este niño, para cada uno de nosotros, es a no mirar los malos ejemplos como los tuvo en Felipe y en Andrés, de incredulidad, sino a confiar y a poner lo que tiene en manos de Jesús y dejar que Jesús haga la obra. Dejar que Jesús haga la obra. Ponga su oración delante de Él y deje que Jesús actúe. Ponga su ministerio delante de Él y deje que Jesús actúe. Ponga sus dones delante de Dios y deje que Jesús actúe. Ponga toda su vida delante de Dios y esté dispuesto a que Dios actúe, porque va a actuar. Por eso es que la gran enseñanza que nos deja aquí este joven es la fe en el Señor Jesucristo ante una circunstancia
difícil que hay que resolver. Poner delante de Él lo que se tiene y dejar que sea Jesucristo el que termine de hacer la obra. ¿Me entiende? A su tiempo y a su modo. Hasta ordenado fue el Señor al hacer recostar a todos de 50 en 50. Poner todo delante de Dios y dejar que sea Él quien actúe a su manera, a su forma, porque Él sabe, como dijimos en el párrafo anterior, Él sabe lo que va a hacer. La última actitud que se tiene que nos enseña este párrafo, este pasaje de la palabra del Señor, y que no debe estar presente en la vida de los que se acercan a buscar la bendición de Dios o están cercanos a Dios para su servicio y para el servicio al prójimo, es el interés, el egoísmo, el materialismo personal. Hablamos de la incredulidad, también de la fe, pero cuidado también que alrededor de las personas del Señor Jesucristo, antes y hoy, también hay muchos que son interesados, que vienen a Jesús por interés, que se acercan a los templos por interés personal, que tratan de servir aún en el ministerio cristiano por interés personal. Dice allí la palabra del Señor, versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Él, repita conmigo esa palabra porque voy a hablar de eso. ¿Cómo se retiró? Solo. Se retiró. Se fue. Y a veces me pregunto si son personas las que dejan a Jesús o si es Jesús el que deja a ciertas personas. ¿Me entienden? Se lo voy a volver a repetir porque teológicamente es absolutamente importante. Decimos nosotros muchas veces que nos apartamos nosotros, mas yo pregunto, ¿te apartaste vos o se apartó el Señor de vos? Cuidado, cuidado con esto, porque Jesús sabía muy bien lo que había en el corazón de estas personas, conocía perfectamente lo que había en sus corazones. Durante siglos habían esperado la promesa del advenimiento del profeta que había de levantarse, según allí en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15, el Señor levantará profeta de en medio de ustedes. Sabían que en algún momento habría de aparecer. Y ahora, visto todas las señales, los prodigios, los milagros que han visto por medio de las personas del Señor Jesucristo, están dispuestos a aclamarle y a ungirle como rey. Pero también estaban pensando, bueno, si lo ungimos como rey aquí a este, no solamente va a satisfacer nuestras necesidades materiales, también nos vamos a quitar al imperio romano de encima y saldremos todos más beneficiados. Él proveerá para todas nuestras necesidades, porque no habían entendido absolutamente nada de los milagros del Señor Jesucristo. Lo quieren ungir rey, pero no rey de sus vidas, no Señor de sus vidas. Sus propósitos son egoístas, materialistas. Quieren para sí un Mesías
un Jesucristo de despensa, de góndola, un Jesucristo al cual pudieran pedir y que les diera lo que ellos necesitaban y ahí se terminaba todo. Y Jesús sabe perfectamente lo que hay en el corazón de esta gente. Y es por esa razón que el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Tienen hambre? Les doy lo que necesitan, pero yo no me doy a ustedes. ¿Me entendió? Humanamente, y quiero repetir esto, humanamente siempre parecería que el hombre decide. Yo lo recibo, yo lo acepto, yo voy a la iglesia, o yo lo rechazo, o yo no voy a la iglesia y yo me aparto. ¿Cómo puede alguien finito, pecaminoso, carnal, caído, sometido bajo los pies del diablo, poder tener la libertad para decir semejante barbaridad? Y me da temor por tantas personas que quizás cegadas, confundidas, piensan: yo no voy más a la iglesia, a los templos, y me aparté de Jesús, y en realidad quizás Jesús se apartó de ellos. Se fue de ellos. Y aún de sus templos. Porque su interés no fue tener un reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios para adorarlo, sino que su interés de su corazón fue solamente ver qué puedo sacar de Jesucristo. ¿Qué me puede dar a mí Jesucristo? Todo lo demás, glorificar a Dios, gozar de Dios, prepararme para el encuentro de Dios, eso no me interesa. Yo quiero bienes materiales. Este es el mensaje de muchos predicadores y de iglesias en el día de hoy. Venga y reciba. Venga y recibe. De paso deje también, por supuesto. Venga y reciba. Cuando el mensaje del Evangelio es: a vos te escogí para que sea vos el que le des adoración a Jesucristo. El Espíritu Santo te fue dado para glorificar a Jesucristo, dice el Evangelio de Juan. Pero muchos tienen este corazón egoísta, materialista, creyendo que tienen un don, un Dios que va a estar a disposición de todo lo que ellos quieran. Ni siquiera saben leer la Biblia. Es triste ver que las personas cada vez llevan menos Biblias a un templo. Pero están más tiempos en las redes sociales. Hace muchos años, quizás alguna vez lo conté, pero para mí es el ejemplo máximo del interés materialista que he vivido. Vino una madre y una hija. Dijo: la verdad, nosotras somos creyentes, pero mi hija, una chica ya adulta, no tiene trabajo. Y no estamos yendo a la iglesia y pasamos por aquí, esto era en otro templo, pero queremos venir el domingo y bueno, muy bien, serán bien recibidas. Y oramos para que Dios proveyera para su trabajo. Y a los 15 días, gozosa compartió que el Señor le había provisto de un trabajo, inclusive en el tipo de tareas que solía hacer todos los días, en sus trabajos. Y pasaron 15 o 20 días y dijo: mire, pastor, yo quería decirle que
si la iglesia puede orar y usted también, porque trabajo horas extras, pero no me pagan las horas extras. Y eso no es justo. Bueno, por supuesto que no es justo. Todo trabajador tiene derecho a que se le paguen sus horas extras, así que vamos a orar para que el Señor intervenga y toque sus corazones y usted cobre sus horas extras como corresponde. Pasaron 15 días y volvió a decir, oramos por esto y me están pagando las horas extras, así que doy gracias al Señor. Y pasado otros 15 o 20 días o un mes, volvió a pedir otra entrevista y ya me estaba fastidiando. Me dice, mire, tengo un problema con el trabajo. ¿Y ahora cuál es el problema? Es que me pagan todo bien, pero me descuentan mucho. Le digo, bueno, le descuentan los descuentos legales. Hemos orado por su trabajo, hemos orado por las horas extras y ahora usted tiene su salario como corresponde y le están liquidando su sueldo como corresponde. ¿No podría ser mitad y mitad? Así son muchas personas. Nunca están conformes. Porque tienen un concepto equivocado de Jesús. Y tienen un corazón absolutamente materialista y creen que Dios está solamente para satisfacer sus propias necesidades materiales. Nunca jamás dio gracias por el perdón de sus pecados. Jamás dio gracias por la salvación de su alma, por la vida eterna que Dios le había dado. No, lo que quería era que Dios satisfaciera sus intereses materiales. Su intención de acercarse a Jesucristo no fue por esto, sino solamente para poder recibir materialmente. Y estas tres actitudes son las que debemos, por lo menos son algunas de las que las personas tienen a acercarse al Señor Jesucristo frente a un problema particular. En algunos el hambre, en otros el trabajo, en otros puede ser una sanidad física o espiritual, etc. Pero son tres actitudes que las personas tienen. Algunas tenemos que corregir, otras tenemos que profundizar. Los que son incrédulos van a tener que trabajar en sus vidas y pedirle a Dios que aumente su fe, para que sea una fe genuina en el Señor Jesucristo, en el poder de Dios, para intervenir en su propia vida. Otros deben profundizar la buena actitud que tienen. La de que aún su pobreza, como estos 5 panes y 2 peces, lo dieron a Jesús, para que con eso Jesucristo hiciera un milagro. Y Jesús lo hizo. Jesús ha hecho un milagro en tu vida, por eso estás acá. Y quizás otros dijeron al orar, Señor, te ofrezco la vida de tal o cual. Sé que no es lo mejor que te ofrezco, porque su vida ha estado completamente alejada de ti. Pero te pido que hagas algo por él o por ella. Y usted tiene una vida nueva, porque Dios hizo un milagro en su vida. Y porque tampoco quizás valía mucho, pero fue valiosa para quien la presentó y fue valiosa para Dios.
Los que tienen esta actitud debemos seguir haciendo uso de ella y seguir presentándola al Señor. Y los que tienen que cambiar profundamente son los que creen que Dios está solamente para satisfacer sus necesidades materiales. Necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has atesorado. ¿Para quién será? Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, salvo el milagro del nuevo nacimiento que Dios ha hecho en nosotros, el camino a la vida eterna. Que Dios nos ayude a tener las actitudes correctas delante de Él, frente a cualquiera sea la circunstancia que tengamos que enfrentar. Dios es un Dios que va a intervenir, pero nuestra actitud debe ser una actitud correcta. Yo llamo su atención a que a pesar de la incredulidad de Felipe y de Andrés, Jesús les dio de comer, ¿me entiende? A pesar de la incredulidad de sus propios apóstoles, Jesús alimentó a los 5.000. Pero también, después de haberlos alimentado, Jesús se fue. Que no nos pase nunca semejante cosa. Que recibamos lo que pedimos, pero no recibamos lo que necesitamos, que es la vida de Jesucristo en nosotros.